entonces en este caso, para resolver 1.1, es necesario tener en cuenta que la aceleración del sistema debe ser cero en primer lugar. Y para mantener el equilibrio, es decir, V igual a 0 metros por segundo, entonces es necesario que mu sea el roce estático, es decir, mu con el coeficiente estático. ¿Qué quiere decir esto? Que la ecuación que nos dio de la aceleración de el caso anterior, que es la número 4, entonces establecemos la igualdad a cero. Si establecemos la igualdad a cero, lo único que puede ser cero es el numerador. M1 más M2 más M3 no puede ser cero. Si A es cero y todo el término que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando, entonces cero por la suma de las masas te da cero. Eso quiere decir que el numerador en nuestro caso debe ser el que debe estar igualado a cero. Es decir, el que se debe anular. Esto quiere decir, por tanto, que P3 más P2 menos FR menos P1X debe ser, a juro, igual a cero. Ahora, la fuerza de roce que yo voy a colocar acá, a juro y porque sí, debe ser entonces con la fuerza de roce estática para garantizar el equilibrio. Entonces, como me están pidiendo la masa 3, eso quiere decir que yo despejo el peso para que me quede solamente del lado izquierdo. Entonces, P3 es igual a fuerza de roce estática, que ahora se convierte en positiva, más P1X, que también se convierte en positivo, menos el peso 2. Ahora, como nos están pidiendo la masa 3, recordemos que peso es igual a masa por gravedad y simplemente hago esto. La masa 3 es igual a P1X más la fuerza de roce estática menos el peso 2 igual a quién? Entre gravedad. Y de esta manera, entonces, podemos empezar a sustituir. Observen aquí, M1, P1 sería M1, gravedad, seno del ángulo, más más mu estático M1 gravedad coseno del ángulo menos M2 por gravedad. Y todo esto está dividido entre la gravedad. Observen que la gravedad es común para cada uno de los términos que están en el numerador. Y como nosotros ya pudimos comprobar, o podemos comprobar, tenemos que el valor de la masa 3 simplemente es masa 1, saco factor común, aquí me quedaría seno del ángulo, más mu estático por el coseno del ángulo, menos M2. ¿Qué pasó con la gravedad? Se eliminó. Sacamos factor común, la gravedad de los tres términos que están arriba y se elimina con la gravedad que está abajo. Y listo. Y la masa está en función de quién? De la masa. La masa, en este caso, 3, va a estar en función de la masa 1, la masa 2, el ángulo y el coeficiente de roce que en ese momento esté actuando. Y simplemente lo que nos queda es sustituir. Entonces, la masa 1 vale 20 kilos y la masa 2 vale 60.
Entonces aquí iría 20 kilos. Vamos a colocar aquí esto. El seno de 60 grados más el coeficiente de roce estático es 0,73, según el dato del problema. Aquí está el dinámico. Y el ángulo, coseno de 60, cerramos, menos 6 kilos. Y colocamos la unidad de masa fuera, pues. Entonces sería seno de 60 más 0,73 por el coseno de 60. Hago la respectiva sumatoria. Después ese resultado lo multiplico por 20 y finalmente le resto el 6 para que me dé exactamente el valor de la masa necesaria para que el sistema permanezca en equilibrio. Esa es la masa mínima. Mínima. Entonces, seno de 60 más 0,73 por el coseno de 60 por 20 menos 6 kilos y nos daría exactamente 18,62 kilos. Vamos a aproximar este resultado a 19. Entonces necesito una masa de 19 kilos para tener entonces el equilibrio en el sistema. ¿Ok? Para 1.2 nos piden la misma situación anterior, pero ahora con la condición en que la aceleración debe ser cero y esto implica que la velocidad sea constante. Para que la velocidad sea constante, entonces es necesario, o mejor dicho, cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero. Entonces, tenemos nuevamente la situación de acá, pero ahora no voy a colocar el roce estático, sino el roce dinámico. Entonces, tendríamos nuevamente P3 más P2 menos la fuerza de roce dinámica menos P1X, y eso es igual a cero porque yo quiero ahora que se mueva con velocidad constante. Si hago el despeje que ya vimos acá, yo entonces voy a ver que tengo M3 multiplicado por el seno del ángulo más, ahora aquí coloco el coeficiente cinético, por el coseno de 60 menos M2. Y simplemente lo que hay que hacer es cambiar un solo dato. Entonces acá nuevamente colocaríamos 20, el seno más 0,48, cuidado porque este es el cinético, no el estático. Aquí iría 60. Cierro, menos 6 y aquí afuera coloco kilos. Y vamos a ver que la masa 3 nos da exactamente lo siguiente. Seno de 60 más 0,48 por el coseno de 60 por 20 menos 6 y nos da exactamente 16,12 kilogramos y vamos a aproximarlo. De todas formas, estos cálculos de aproximación es simplemente para visualización. Realmente deberíamos trabajar con M3 1862 o con 1612 en el caso de velocidad constante. ¿Cómo sabemos si nuestro resultado es correcto? Fíjense, nosotros sabemos que un objeto, observe que en el caso de aceleración cero y equilibrio, la masa de 18,62 kilos es mayor que la masa de 16,12 cuando el objeto ya está en movimiento. ¿Qué quiere decir esto?
estamos verificando dos cosas. Primero, a mayor inercia no se mueve. A mayor inercia se mueve más lento. Y segundo, a menor inercia se mueve. Y es lo que ustedes están viendo allí. La respuesta 1.2 es menor que la 1.1 porque ya el objeto está en movimiento. Entonces, con 16,12 kilos ya podemos ver que el sistema se va a mover con velocidad constante. Importante tener en cuenta eso. Bueno, en este momento podemos hacer una pausa, verificar las expresiones que hemos obtenido hasta los momentos y comprobar que ambos resultados son los correctos. Nos tomamos una pausa, paramos el video, revisamos el contenido que estoy desarrollando en este video y el anterior y después de verificar cada uno de los pasos, continuamos con el problema. ¿Sí? Bien, regresamos. Después de haber hecho la verificación que les comenté en unos segundos antes, vamos ahora para terminar el problema con 1.3 y 1.4. Ya tenemos entonces la masa mínima y el valor de la masa para que se mantenga con velocidad constante o rapidez constante. Ahora viene una parte interesante. Si yo corto el bloque 3, me piden que calcule la magnitud de la aceleración de los bloques y el sentido del movimiento y que además calcule la tensión de la cuerda que conecta a los bloques 1 y 2. Acá es importante tener en cuenta que podemos trabajar con esto que yo tengo aquí, porque son las ecuaciones obtenidas de el diagrama de cuerpo libre que describimos en el video número 1. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Primero, la ecuación 3, que es aquella donde aparece P3 menos T4 igual a masa 3 por aceleración Y, no va a estar allí, pues no va a seguir. ¿Por qué? Porque si yo corto el cable, ¿qué va a ocurrir con el bloque 3? Cae libremente. Entonces ya esa ecuación yo no la necesitaría. ¿Y qué otra fuerza yo puedo eliminar? T3. ¿Por qué elimino la tensión 3? Porque la tensión 3 es el cable que me conecta el bloque 2 con el bloque 3. Entonces, tanto T3 yo la puedo eliminar y la ecuación 3, que es P3 menos T4 igual a masa 3 por aceleración Y, también la puedo eliminar porque ya no está actuando el bloque 3. Entonces, mi sistema se reduce exactamente a esto. Vamos a utilizar esto. ¿Okay? Vamos a... ¿Por qué yo puedo hacer eso? Porque dense cuenta que el diagrama de cuerpo libre, yo lo que tendría que hacer en tal caso es esto. Esto ya no lo necesito. Recuerden que esto, al no tener la masa 3, simplemente esta se va. Y esta tensión también se iría. Entonces, mi sistema se reduce de la siguiente forma. Esto lo elimino. Esto lo elimino. Y también elimino la tensión 3 porque, como dije,